Buenas noches. Yo aquí tratando de actualizar todo y resulta que rapidito me dieron las 9 y yo pensaba iniciar unos minutitos antes, pero aquí estamos en vivo para la gloria del Señor. Que una vez más, déjenme rapidito para poder primero verificar si estamos en live y en segundo poderlo compartir, ¿verdad? Eh, con, con, con mis seguidores. Déjenme rapidito. Eh, la verdad que este tema va a ser un tema bien hermoso. Es un tema que he estado preparando hace varias semanas y esperamos que para la gloria del Señor, ¿verdad? Ustedes lo puedan recibir y puedan entender la enseñanza que se le va a estar impartiendo en esta noche que va a ser hermosa. Recuerden que Generaciones de Clamor lo transmitimos domingo tras domingo y el propósito de este programa es enamorarlos de Cristo, es llevar a Cristo a su hogar para que ustedes puedan caminar con Él día a día, lo puedan invitar a la mesa de su casa, puedan llevarlo al trabajo. Ese es el propósito de Yahweh Jireh. Así que vamos a comenzar dándoles las buenas noches pues a ustedes como familia, ¿verdad? De Generaciones de Clamor. Y le doy gracias a Dios por permitirnos estar una vez más reunidos alrededor de su palabra, de su amor, que ustedes nos acompañen, ¿verdad? Domingo tras domingo, como lo estamos haciendo. Y antes de comenzar, quiero comenzar este live haciendo una pregunta. Y es una pregunta que va dirigida a lo que es el tema de esta noche. La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez sentiste que Dios fue más bueno con otros que contigo? Yo sé que muchas veces esta pregunta ha estado presente en nuestra vida y no solo esta pregunta, porque está bien acompañada de muchas otras, como por ejemplo, ¿por qué a otras personas las cosas les son tan fáciles? ¿Por qué a otros siempre tienen quien los ayude? ¿Por qué otros tienen una familia que quizás los apoya? Y para mí, o verán, en este caso ustedes se pueden estar preguntando, todo se me hace difícil, yo no recibo apoyo de nadie. Esta y muchas preguntas más nos podemos estar haciendo, pero sobre todo hay una pregunta que puede quedar, ¿verdad?, latente en la vida de nosotros por las situaciones que podamos estar atravesando o por las situaciones que podamos estar viviendo. Y es la siguiente, Señor, ¿acaso te olvidaste de mí? ¿Te has olvidado de mí? Yo estoy segura que muchos de nosotros en muchas situaciones o en muchos momentos o quizás en este momento, en la situación que estés atravesando, te estés haciendo este tipo de preguntas. Y si en este momento te estás sintiendo así, quiero que escuches con mucha atención lo que vamos a estar discutiendo esta noche, porque hoy no vengo a hablarte solamente de unos personajes bíblicos, ni tampoco vengo a exponer de verdad mi testimonio. Sí voy a utilizar unos personajes bíblicos, pero los voy a utilizar como ejemplos, porque quiero que por medio de sus vivencias y de las experiencias que ellos tuvieron, o quizás de algo que yo pude haber vivido, tú puedas ver y conocer, puedas entender cómo trabaja Cristo, cómo es que el Señor se mueve en la vida de nosotros. Recuerden, como les dije anteriormente, nuestro propósito es enamorarlos del Señor. Y una manera de enamorarlos del Señor es que ustedes lo vayan conociendo, que ustedes vayan viendo cómo funcionan, cómo trabaja nuestro Maestro, nuestro Padre. Y hoy quiero hablarte del Dios que transforma nuestra manera de ver la vida. Porque yo descubrí en el transcurso de mi caminar durante muchos años, yo pensaba que el problema eran mis circunstancias, lo que a mí me rodeaba. Pensaba que si Dios cambiaba mi situación y mi entorno, entonces yo iba a tener paz. Para mí la vida iba a ser más simple, iba a ser más fácil. Pero me enseñó algo completamente diferente a lo que yo creía o lo que yo pensaba. Porque el proceso en mi vida no cambió.
Y yo te quiero dejar saber que los procesos no cambian, siempre van a estar presentes. Lo que Dios cambió y transformó en mi vida fue mi manera de pensar. Y cuando mi manera de pensar cambió, fue que comencé a descubrir que Dios había estado obrando en mi vida desde el principio, desde hacía muchos años, ya Dios había estado trabajando y utilizando todo eso a favor del propósito que Él tenía para mi vida. Muchas veces nos hacemos una pregunta equivocada. Hubo un tiempo en mi vida y quizás tú estés en este momento, en este proceso o en este punto, ¿verdad? En el que cada vez que yo enfrentaba una dificultad, mi oración siempre era la misma. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y siempre estamos como que repitiendo la misma pregunta cuando estamos atravesando un problema o una situación, ¿verdad? ¿Por qué para otros esto es más fácil? ¿Por qué para mí todo es tan difícil? ¿Por qué todo me sale mal? Y es lo que constantemente, atravesando una situación, cuando hablamos con Dios, hacia eso es que nos dirigimos, nos guiamos. Y un día, yo recuerdo que yo iba manejando, esto fue hace muchos años atrás, desde Pensilvania hacia Delaware, que era donde yo vivía para ese entonces, y recibí una respuesta por medio del Espíritu Santo. Una respuesta que cambió mi mentalidad y le dio luz a todas estas preguntas. Desde ese momento, mi manera de orar cambió. Ya yo no preguntaba por qué. Ahora yo preguntaba, Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? En estos momentos todavía, cuando yo estoy atravesando una situación, yo le digo a mi esposo, es que yo sé que Dios está por algún lugar, algo Él me está preparando bueno. Yo lo que tengo es que lograr ver qué es para yo poder salir de esto rápido. Y durante el proceso aprender a vivir y a pasarlo, pero en paz, en tranquilidad. Miren, hermano, yo quiero decirles algo. Ese cambio de pregunta cambió mi vida totalmente, porque entendí que Dios no siempre cambia primero el proceso. La mayoría de las veces, primero cambia a la persona que está viviendo el proceso. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo conmigo. El tema de esta noche le puse por título, cuando Dios te separa, no es rechazo, es preparación. Y quiero aclarar algo desde el principio del mensaje. No toda separación viene de Dios. No toda pérdida significa que Dios la ha provocado. No toda distancia familiar que podamos estar atravesando es parte del propósito de Dios, ¿verdad? Del Señor. La Biblia eso no lo enseña. Pero sí nos muestra que hay momentos en que Dios permite separaciones porque está formando el carácter de alguien para un propósito mayor. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con estos personajes y también ocurrió conmigo. No lo entendemos, pero según vamos conociendo al Señor y vamos conociendo cómo Dios trabaja, vamos entendiendo por qué han sucedido ciertas separaciones y ciertas cosas en nuestra vida. Mientras yo estudiaba la vida de estos personajes, descubrí algo que nunca había visto. Los tres, de muchos de los personajes, porque tenía como seis, y los fui reduciendo a la lista y terminé con estos tres, fueron separados. Todos perdieron algo. Todos pasaron por temporadas de soledad. Todos atravesaron momentos de confusión. Todos pudieron pensar, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Como quizás en este momento tú te puedes estar preguntando, pero ¿por qué está sucediendo esto? Pero los tres terminaron descubriendo la misma verdad. Dios nunca estaba rechazando. Dios los estaba preparando. Y ahora vamos a ir al pasaje bíblico. El pasaje que utilicé para este momento es Romanos 12:2. Capítulo 12, versículo 2. Miren, yo les exhorto a que busquen un bolígrafo, tengan un papelito en mano y vayan anotando ciertos datos. Si no, lo pueden ver en repetición y anoten. Porque esta enseñanza yo quiero que ustedes la atesoren y la guarden en su corazón. Para cuando llegue ese momento difícil en su vida, ustedes puedan entender, estoy en este proceso. La Reina Valera lo lee de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero a mí me gusta mucho la nueva traducción viviente porque va más como al lenguaje actual, ¿verdad? El lenguaje de nosotros.
Y me encanta como lo dice, porque dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, aquí está el detalle, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad del Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Quiero que observes algo. Pablo, que fue el que escribió esta carta, no dice cambien primero las circunstancias, no, él dice cambien su manera de pensar, cambien su manera de ver las cosas, porque es ahí donde comienza la transformación o la renovación de nuestra mente. Porque Dios sabe algo, mientras la mente no cambie, aunque cambien las circunstancias, aunque cambie tu entorno, aunque cambies el lugar donde tú estás viviendo, seguiremos interpretando la vida de la misma manera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios los sacó de Egipto en una sola noche. Pero sacar a Egipto de la manera de pensar de ese pueblo, su comportamiento tomó mucho más tiempo y algunos nunca permitieron que esa transformación ocurriera. Renovar la mente implica aprender a interpretar la vida desde la verdad de Dios, reemplazando patrones antiguos por una nueva manera de pensar y de vivir. Miren, existen dos tipos de identidades. Está la identidad declarada por Dios, que la vemos al inicio de la palabra en Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos, ¿a qué? A su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Pero está esta segunda identidad, que es la identidad experimentada por las personas. Muchas personas o muchos creyentes confiesan doctrinalmente quiénes son en Cristo, pero viven desde narrativas internas de culpa, de temor, de rechazo o desde su insuficiencia porque se sienten pocos. ¿Por qué? Por las vivencias que han tenido en el transcurso de su crecimiento y de su aprendizaje. Esta brecha no se cierra con información adicional, sino con una renovación profunda de la mente. Y quiero aquí dejarles una pregunta que nos va a acompañar durante todo este mensaje. Y esta pregunta es bien importante. ¿Será que mi problema, no es el proceso que yo estoy viviendo? ¿Será que el problema no es el proceso, no es la situación que yo estoy viviendo? ¿Será que Dios quiere transformar la manera en la que yo estoy interpretando el proceso? Porque muchas veces el problema no es el problema. El problema somos nosotros en la manera o en la forma en la que estamos interpretando la situación que estamos viviendo. Porque cuando Dios renueva tu mente, el desierto va a seguir siendo un desierto. Pero ya no lo vas a ver como un castigo, lo vas a ver como una escuela. El pozo quizás va a seguir siendo un pozo. Pero ya no lo vas a ver como el final de tu vida, lo vas a ver como el comienzo de tu propósito. La cárcel va a seguir siendo una cárcel, pero ya no la vas a ver como un lugar de abandono, la vas a ver como un lugar de preparación. Y eso cambia absolutamente todo. Esta noche vamos a caminar junto a estos tres hombres, como les dije. No vamos a admirar su historia, porque no vamos a profundizar en su historia, sino que vamos a descubrir el corazón de Dios en cada uno de ellos, cómo Dios ha ido trabajando en la vida de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con un hombre que un día le tocó salir huyendo. Este hombre se llama Moisés. Y aquí vamos a centrar lo que es nuestro primer punto. Cuando Dios te separa de quien creías ser. Miren, la historia de Moisés a mí me encanta. Moisés nos enseña que Dios también puede separarnos de una identidad equivocada. Y creo que esta parte va a tocar a muchas personas, porque hay gente que no solamente perdió cosas, hay gente que sintió que perdió quiénes eran. Ni siquiera se encuentran a sí mismos. Y Moisés conocía muy bien ese sentimiento. La historia de Moisés comienza con una separación. Imagínense ustedes esta escena.
Una madre con un bebé recién nacido en sus brazos sabe que si deja ese niño en su casa, ese niño va a morir. Y toma la decisión más difícil de toda su vida. Lo coloca en una canasta, lo deja sobre las aguas del río y lo entrega. Pero ahora vamos a pensar por un momento en Moisés, porque muchas veces leemos esta historia desde la mirada de la mamá, pero en este momento vamos a verla desde la mirada de ese niño, de Moisés. Moisés creció lejos de su verdadera madre. Moisés creció lejos de su pueblo, lejos de sus raíces. Fue criado como egipcio y este dato es bien importante. Él fue criado con una mentalidad egipcia. Aprendió la lengua de Egipto, la educación de Egipto. Este dato también es importante. Él aprendió la estrategia militar de Egipto, cómo adquirir las cosas. La cultura de Egipto. Moisés vivía en un palacio. Él no vivía en el palenque, él vivía en un palacio. Pero nunca perteneció completamente a ese lugar. Y cuando descubrió que él era hebreo, tampoco era completamente hebreo. Imagínense en esta lucha interna, porque los egipcios no querían a los hebreos porque los veían muy poco, y los hebreos, como él se crió con los egipcios, pues tampoco lo aceptaban. Así que yo me imagino a Moisés sintiéndose, ¿quién soy yo? En su soledad, en su cuarto, mientras dormía, él pensaba, ¿dónde pertenezco? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuántas personas hoy viven exactamente con este mismo sentimiento y esta misma batalla? Queremos pertenecer, queremos ser aceptados, estamos buscando un propósito, una identidad. Moisés quiso hacer el propósito de Dios, pero a su manera. En esos dos capítulos 2 de versículos del 11 al 12, un día José se dice que vio a un egipcio golpeando a un hebreo. O sea, él vio uno de donde él se crió golpeando a los de su pueblo. Y decidió intervenir. ¿Y qué hizo José? Moisés mató al egipcio. Aquí, aquí parece indicar que ya Moisés había comenzado a verse como alguien llamado a defender y liderar a su pueblo. Quizás pensó, ahora sí, este es el momento. Ahora es que yo voy a comenzar a liberar a mi pueblo. Y yo me lo imagino a él con todo su gozo, ¿verdad? Ya comenzó mi propósito en mí, pero no era el tiempo de Dios. Moisés actuó por impulso. Y es aquí donde el verdadero dolor y el sentimiento de rechazo lo comenzó a vivir profundamente, porque vemos que en el versículo 13, del 13 al 15, dice que al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando, dos de sus hermanos, del lugar, ¿verdad?, donde él nació. Y Moisés le pregunta, ¿por qué le pegas a tu amigo? Y el hebreo le contestó, ¿quién te nombró para ser príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó, dice la palabra, y pensó, todos saben ya lo que yo hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero se dice que Moisés huyó. Aunque Moisés tenía esa convicción de libertador, intentó actuar en sus propias fuerzas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Su pueblo hebreo no lo aceptó. Faraón quería matarlo. Moisés tuvo que huir a Madián durante 40 años. De un día para otro, Moisés perdió el palacio, perdió su posición, perdió su futuro, perdió todo. ¿Cómo ustedes creen que pudo haberse sentido Moisés ante todas esas pérdidas, pensando él que lo estaba haciendo bien? Intentemos entrar por un segundo en el corazón de Moisés. Recordemos que nuestro campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde el enemigo te pone todo lo negativo para que tú trastornes lo que es tu identidad y el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Yo me imagino a Moisés corriendo, huyendo, asustado y en sus pensamientos diciendo, fracasé, quise hacer lo correcto y todo me salió mal. Ahora soy un fugitivo, ya no pertenezco al palacio y para colmo tampoco puedo regresar con mi pueblo.
Yo me imagino a José diciendo, ahora sí que me quedé completamente solo. ¿Cuántas personas se sienten así hoy? ¿Cuántas personas se sienten en este momento como se sintió Moisés en ese momento? No saben dónde pertenecen, no saben cuál es su lugar, no entienden por qué Dios permitió estos acontecimientos en su vida. Y entonces llega el tiempo del desierto. Y quiero decirte algo aquí. Nosotros pensamos que el desierto quizás pudo ser un castigo por parte de Dios. Pero para Dios el desierto fue el salón de clases para Moisés. Durante 40 años no hubo aplausos, no hubieron reconocimientos para Moisés, no hubieron milagros visibles, solo habían ovejas, arena, silencio y obviamente Dios estaba. Escúchame bien, a veces Dios nos lleva a lugares donde ya no queda nada, para que descubramos que nunca nos faltó lo más importante, su presencia. Y tú me vas a decir, Erika, entonces, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Mientras Moisés pensaba que estaba perdiendo años de vida, porque estuvo 40 años en el desierto, Dios estaba formando al libertador. Porque Moisés, el Moisés del palacio, todavía confiaba en su educación, en sus fuerzas, en su posición, en sus capacidades. Pero Dios necesitaba un hombre totalmente diferente a ese hombre impulsivo que había en el palacio. Un hombre que dijera, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. ¿Ven la diferencia? Al principio Moisés decía, yo puedo, claro, todo con sus fuerzas. Al final vemos que Moisés decía, sin ti no puedo. Y eso es exactamente lo que es la renovación de nuestra mente. Pero aquí llega la zarza ardiente. Un día cuando Moisés ya no estaba, no esperaba nada, nada grande, nada extraordinario, ya estaba rendido, que es el momento que Dios espera para Él poder hablar contigo, porque es ahí donde tú vas a poner toda la atención. Y Dios necesita que tú estés en el momento exacto, donde Él sabe que tú vas a poder escucharlo y atenderlo. No desde un palacio lo llamó, no desde un templo, lo llamó desde una zarza. ¿Por qué? Porque Dios no estaba buscando al Moisés talentoso, tampoco estaba buscando al príncipe de Egipto, estaba llamando al Moisés transformado, al Moisés rendido. Y cuando Dios le dijo a Moisés, ve, Moisés respondió, pero no como el joven del palacio. Antes actuó sin consultar, porque eso lo vimos al principio. Él quiso hacerlo a su manera. Ahora decía, ¿quién soy yo? Yo no sé hablar. Envía a otro. A mí no, yo no quiero, yo no puedo. Y aunque Dios tuvo que animarlo, ya había ocurrido algo maravilloso en la vida de Moisés. Moisés había dejado de confiar en sí mismo y ahora dependía totalmente de Dios. Y vemos la evidencia de que este proceso se cumplió, la vemos en Génesis 33. Ese versículo a mí me encanta, donde Dios le dice a Moisés que enviará un ángel con el pueblo, pero Moisés le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué hombre tan diferente vemos ahora en este capítulo 33. Eso no lo produjo el palacio, lo produjo el proceso. Quizás tú también has perdido tu identidad, has perdido cosas. No sé, quizás un trabajo, una relación, una oportunidad, una etapa de tu vida. Y hoy piensas, todo terminó para mí. Pero quiero decirte algo, no todo terminó. Quizás Dios te está llevando al desierto porque allí hay cosas que solamente se aprenden caminando con Él. No desperdices el desierto de tu vida, porque hay revelaciones que solamente nacen en el silencio. Hay encuentros con Dios que solamente ocurren cuando desaparecen todas las demás voces de nuestro alrededor. Y escribe esto, escríbelo bien. Dios no llevó a Moisés al desierto para esconderlo.
Dios a ti no te va a llevar una situación para que tú te escondas, para que tú digas, espérate, cuando todo esto se resuelve es que yo voy a salir. No, lo llevó para revelarse en él. Dios quería revelarse en Moisés. Ya vimos que Moisés es una identidad, pero el siguiente hombre que vamos a estar hablando, perdón, no solamente dejará una casa, tendría que aprender a vivir sin la persona que siempre había resuelto sus problemas. Y este personaje a mí me gusta mucho porque quizás muchos de nosotros también necesitamos vivir ese proceso, porque Dios ama a los padres, pero nuestro Padre Celestial nos quiere que dependamos más de nuestros padres que de Él. Y aquí comienza la historia de Jacob. Y es aquí donde vamos a entrar a lo que es nuestro segundo punto. Cuando Dios te separa de aquello de lo que tú dependías. Y quiero que estén bien atentos a esta historia de Jacob. Porque ahora llegamos a un hombre que tuvo que dejar el lugar donde él se sentía protegido. Jacob era un hombre acostumbrado a resolverlo todo. Si algo caracterizaba la vida de Jacob antes de encontrarse con Dios, es que siempre encontraba, él siempre tenía una estrategia, siempre había una idea, siempre había un plan, siempre había una manera de lograr y de alcanzar las cosas. Y algo que hay aquí muy interesante, su madre Rebeca siempre estaba allí. Ella lo protegía, ella lo aconsejaba, ella intervenía, ella diseñó el plan para que Jacob recibiera la bendición de Isaac, su padre. Bendición que le pertenecía por derecho de nacimiento a Esaú, su hermano. Pero Rebeca lo hizo porque conocía la promesa de Dios. Dios le había dado una promesa a Jacob. Sabía que Dios había dicho que el mayor serviría al menor, pero cometió un error que muchas veces también cometemos nosotros. Quiso ayudar a Dios. Y hermanos, Dios nunca necesita que mintamos para cumplir sus promesas. Dios nunca necesita que manipulemos para abrir una puerta. Dios nunca necesita que forcemos los tiempos. Cuando Dios promete algo, Él mismo se encarga de cumplirlo. El amor muchas veces puede equivocarse. Y aquí quiero hacer una pausa y hablarles especialmente a los padres. Recuerden que Generaciones de Clamor va dirigido a la familia. Rebeca amaba profundamente a Jacob y de eso no hay duda. Pero el amor, cuando no tiene dirección de Dios, puede terminar haciendo cosas que producen mucho dolor. Ella quiso proteger a Jacob. Ella quiso asegurar el futuro de Jacob, pero el resultado fue devastador. La familia quedó dividida. Esaú quiso matarlo, su hermano. Jacob tuvo que salir huyendo. Y según el relato bíblico, se dice que Rebeca nunca volvió a abrazar a su hijo Jacob. ¿Qué precio tan alto tuvo que pagar esta madre? ¿Significa esto que los padres no deben cuidar a sus hijos? Claro que no. Los padres estamos llamados a amar, a proteger y enseñar a nuestros hijos. Pero hay una diferencia entre proteger y evitar el proceso que Dios usará para formar el carácter de nuestros hijos. Hay batallas que nosotros no podemos pelear por ellos, porque esas batallas es donde conocerán a Dios de una manera que nunca lo van a conocer si nosotros intervenimos en todo. Vemos que Jacob tuvo que salir solo. Imagínense en esa escena, Jacob sale de su casa, deja a su padre, deja a su madre, deja atrás todo lo que conocía y ahora camina con miedo, con culpa, con incertidumbre, con dudas, sin saber qué va a suceder o en qué creer, inseguridades, con falta de confianza, de estabilidad, tal vez preguntándose, ¿volveré a ver a mi mamá? ¿Valió la pena todo esto? ¿Por qué terminé así? Muchas veces pensamos en el Jacob que luchó con el ángel, pero antes de llegar a Peniel, que fue el lugar donde luchó con el ángel, hubieron muchas noches de lágrimas, de nostalgia en la vida de Jacob.
Muchas noches donde seguramente Jacob sintió que estaba completamente solo. Y allí, justo allí, lejos de la protección y la seguridad que recibía de su madre, Jacob conoció al Dios que siempre había estado con él. Y esto a mí me encanta. Miren, en Betel, Dios se le reveló a Jacob. No en la comodidad de su casa, no cuando todo estaba bien, sino cuando estaba, ¿qué? Se dice la palabra que estaba huyendo. De hecho, Génesis en el capítulo 28, en el versículo 11, nos dice un detalle que muchas veces no lo notamos o no le damos importancia porque leemos muy rápido. Dice que a la caída del sol llegó a un buen lugar para él poder acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. No tenía una almohada, no tenía una cama, no tenía una tienda, no tenía comida preparada. Su almohada fue una piedra. Y en ese lugar es donde Dios decide aparecer. Observemos este detalle. ¿Por qué Dios no escogió aparecerse en la seguridad de la casa de su padre Isaac? ¿O por qué Dios no decidió aparecerse cuando estaba bajo la protección de su madre Rebeca? Se apareció cuando Jacob ya no tenía absolutamente nada en que apoyarse. Porque hay revelaciones que solamente nacen cuando ya no tenemos otra almohada que una piedra. Y ya no tenemos otro refugio que la presencia de Dios. Dios quería asegurarle a Jacob y le dice, no estás solo, yo voy contigo. En Génesis 28:15 le prometió y le dice así, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré, le dice Jehová, hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. A veces una piedra con la presencia de Dios es mejor que una cama sin su dirección. Qué hermoso es, y es que yo vivo enamorada de mi Señor, porque muchas veces esperamos encontrarlo cuando todo está en orden, cuando todo está bonito, cuando todo está perfecto. Y Dios nos sorprende apareciendo justamente en medio del camino del proceso, en medio del camino de nuestra soledad. Lo que Dios estaba haciendo con Jacob, Dios no estaba castigando a Jacob, lo estaba formando. Porque el Jacob que salió de casa todavía confiaba demasiado en su inteligencia, en sus capacidades, en sus estrategias, pero Dios quería formar a Israel. Y formar a Israel, para que eso se lograra, primero tenía que quebrantar a Jacob. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. La palabra dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y entonces aparece en la vida de Jacob, ¿quién? Labán, el hermano de Rebeca, el tío de Jacob. Y Jacob comienza a vivir exactamente lo que muchas veces había hecho vivir a otros. Ya vemos que Jacob tiene la certeza de que Dios está caminando con él, pero todavía hay que transformar áreas en la vida de Jacob. Y aquí es donde entra Labán en la vida de Jacob. El engañador ahora era engañado. El que manipulaba todas las situaciones para su favor, ahora era manipulado. ¿Era Dios vengándose con Jacob? No, era Dios formando carácter, porque Dios no humilla para destruir. Dios trata con nosotros para que surja en nosotros esa transformación que se requiere, que se necesita para eso grande a donde Dios nos va a llevar. Miren, yo le doy gracias a Dios que en esos tiempos no existía el celular.
Porque yo me imagino a Jacob llamando a Rebeca, mira mami, lo que tío me hizo, tío me está engañando. Y yo me imagino a Rebeca, ¿qué tú me dices, muchacho? Coge para acá. Usted tiene una promesa. Usted nació para que el mayor le sirva. Usted nadie me lo va a humillar. Hubiera sucedido eso, Jacob jamás se hubiera convertido en Israel, en el padre de 12 tribus, de la tribu de Judá, de donde iba a venir el Señor Jesucristo. Así que qué bueno que no había celulares. Dios sabe, ¿verdad?, cuándo hace las cosas. Y entonces llegamos a Peniel. Y llega el momento que cambia toda su vida. Jacob se dice que luchó con Dios. Y cuando termina ese encuentro, sale cojeando, pero sale totalmente diferente. Antes de Peniel caminaba derecho, así bien erguido, yo me lo imagino bien orgulloso, pero dependía de sí mismo todavía. Después de Peniel, Jacob se dice que caminaba cojeando, con dificultad, pero dependía totalmente de Dios. ¿Ven la diferencia? A veces Dios permite que salgamos de procesos con marcas, pero esas marcas no son para avergonzarnos, sino para que nunca olvides que fue su gracia la que nos sostuvo. Antes, Jacob pensaba, si hago un buen plan, si soy más inteligente, si encuentro a lo mejor la estrategia correcta, déjame ver cómo planifico esto, a ver cómo me sale. Todo le saldría bien. Eso era lo que pensaba Jacob. Después de Peniel, su pensamiento cambió. Ahora entendía que la verdadera bendición no dependía de sus planes, dependía de Dios. Y eso es lo que Dios le llama una mente renovada. Quizás tú también creciste dependiendo demasiado de una persona, de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, de un líder, de un amigo. Y un día Dios permite una separación. Ninguna separación es bonita. La mayoría de las separaciones vienen con mucho dolor, con muchas lágrimas. Pero esa separación no significa que esas personas sean malas, sino Dios permite esto porque Él lo que quiere es enseñarnos que tú nunca aprenderías si esto no pasa. Mientras la gente sigue apoyándote o confiando completamente en esas personas, tú nunca vas a desarrollar una dependencia total en el Dios que te llamó. Y escúchame bien, Dios no quiere que dependas de alguien más, de lo que tú puedas depender de Él. Las personas son un regalo de Dios, claro que sí, pero la fuente de nuestra vida y de nuestro propósito es Dios, no son las personas que Dios pone al lado tuyo. Una frase que yo quiero que ustedes guarden de la vida de Jacob es que Dios no rompió la vida de Jacob, rompió la falsa seguridad en la que Jacob confiaba. Ahora hemos visto hombres que tuvieron que salir. Moisés salió huyendo, Jacob salió escapando, pero el siguiente hombre, que es el tercer hombre que yo quiero presentarles a ustedes, no, ni siquiera tuvo la oportunidad de decidir, no salió por obediencia, tampoco salió por miedo, lo arrancaron de los brazos de su padre, lo vendieron, lo traicionaron, lo olvidaron. Y humanamente hablando, yo les puedo decir que él era el que tenía más razones para pensar que Dios lo había abandonado. Así que con todos estos datos yo estoy segura que ustedes saben de quién vamos a hablar y vamos a hablar de José. Y aquí llegamos al corazón de lo que es nuestra enseñanza y nuestro tercer punto. Cuando Dios te separa de aquello que más tú amas. Porque este hombre vivió la separación más dolorosa de todos. José fue arrancado. En un momento estaba con su familia. Y al siguiente, ¿dónde estaba José? Dentro de un pozo. Imaginemos ese momento por un segundo. Quiero que por un momento tú olvides que conocemos el final de la historia de José. Ahora nosotros somos José. Tú eres José dentro de ese pozo. Porque José no conocía el final. Él solamente sabía una cosa. Sus propios hermanos lo habían traicionado. Imagínate tú ahora mismo sentado en el fondo de ese pozo. Un pozo oscuro, húmedo, escuchando las voces arriba de los que están hablando, escuchando cómo hablan de venderte, escuchando cómo están negociando tu vida.
como si tú fueras cualquier cosa, como si tú fueras un objeto. No hablaban de ti como si fueras un hermano, no un hijo. Están hablando de ti como si fueras un objeto, un desconocido. Y yo me imagino, José, si fueras tú en ese pozo, ¿qué pensarías? ¿Por qué? Porque yo estaría asustadísima diciendo, ¿pero qué hice mal? ¿Por qué mis hermanos me odian tanto? Mi papá vendrá a buscarme. ¿Será que papi va a llegar? Y yo me lo imagino él con esa confianza, esperando quizás que su padre llegue o que sus hermanos se arrepientan. Pero mientras pasaban las horas y las horas, yo me imagino a José preguntando, Dios, ¿dónde tú estás? Porque hermano, José también era un ser humano. Yo estoy segura que José lloró, que sintió miedo, que sintió rechazo, que sintió abandono. Y creo que muchos de nosotros conocemos muy bien ese pozo. En algún momento de nuestra vida hemos caído en él o nos han tirado en él. Tal vez no fue un pozo físico, pero sí fue un pozo emocional. El pozo del rechazo, el pozo de la traición, el pozo del abandono, el pozo de sentir que nadie se preocupó o de que nadie te defendió. Pero había algo que José no podía ver. Mientras él pensaba que su vida se estaba destruyendo dentro de ese pozo, por otro lado vemos a Dios comenzando a construir el propósito de José. Y aquí quiero que recuerdes algo que dijimos al principio. Nosotros conocemos el final, pero José no conoce el final. Nosotros sabemos que él llegará a un palacio, pero José en este momento, cuando él está dentro de ese pozo, él no lo sabe. Él solamente veía un pozo. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos exactamente lo mismo? Solo vemos el pozo y olvidamos que Dios ya tiene el palacio a donde nos va a llevar. Pero nos enfocamos solamente en el problema, en el proceso y no estamos viendo más allá de qué es lo que Dios nos quiere enseñar o nos quiere mostrar para nosotros poder aprender y llegar a ese lugar que Dios tiene destinado para nosotros. ¿Qué llegó a la vida de José después del pozo? Potifar. Cuando parece que todo comienza a mejorar en la vida, ¿verdad? Con Potifar, otra prueba. Y todos conocen la historia. José hace lo correcto en la casa de Potifar y termina ¿dónde? En la cárcel. Qué frustrante tuvo que haber sido esto para José, porque es que yo me lo imagino. Porque uno podría decir, Señor, pero si estoy haciendo las cosas bien y este es el resultado. ¿Alguna vez te ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Obedeces a Dios y parece que las cosas se complican más. De hecho, hace poco llamé a mi hermana y le digo, mira todo lo que me está pasando. Y me río porque esta situación la vivimos a diario. O sea, es algo que nos sucede constantemente. José pudo haber pensado, ¿vale la pena obedecer? Muchas veces lo pensamos. José no fue a la cárcel por caprichos de Dios, más bien aprovechó Dios la situación para sanar y preparar el corazón de José. Es que Dios utiliza todo a tu favor y a favor del propósito que Él tiene para tu vida. Pero aún en medio de su proceso, donde José está en la cárcel, José continuó siendo íntegro, porque José amaba a Dios. ¿Y qué vino después? El olvido. Qué duro es el olvido. Creo que es algo que todos los hemos experimentado. El copero prometió acordarse de él y se olvidó. ¿Tú te imaginas? Ya había sido olvidado por sus hermanos. Ahora también José era olvidado por la persona que él entendía que podía ayudarlo. Déjame decirte algo. Aunque el copero se olvidó de él, Dios nunca se olvidó de José. Porque Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo a la vida de nosotros. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? ¿Qué era lo que estaba Dios formando en la vida de José? No solamente un gobernador, estaba formando un corazón. José tenía que aprender algo. Si llegaba al palacio, si José llegaba a llegar al palacio con el corazón herido, hubiera podido vengarse de sus hermanos y aprovechar la posición o la situación en la que estaba para en lugar de bendecir,
dañar. ¿Y ustedes creen que eso es lo que Dios quiere? No. Pero cuando José finalmente llegó al palacio, ya no era el mismo José. El proceso había cambiado y sanado su corazón. Por eso a veces y muchas veces tenemos que vivir los procesos. La mayor evidencia de una mente renovada en esta historia, y esto está hermoso, la encontramos en una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. Se dice que cuando llegaron los hermanos, José mira a sus hermanos, los mismos que lo vendieron, los mismos que lo rechazaron, los mismos hombres que destruyeron su vida. Y dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, y lo voy a decir en la nueva traducción viviente: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y vamos a detenernos ahí por un segundo. ¿La historia de José cambió? No, no cambió la historia. ¿Lo que él vivió desapareció? No, no desapareció. El pasado de José estaba ahí. No cambió lo que hicieron los hermanos de José. Lo que cambió fue la manera en que José comenzó a interpretar su historia. Ya él no la veía como fracaso, él la vio como propósito. Eso es Romanos 12:2, una mente renovada. José nos enseña algo hermoso, algo extraordinario. Dios nunca desperdició ni el pozo, ni la esclavitud, ni la injusticia, ni la cárcel, ni el olvido que vivió José. Todo tenía un propósito. Y quizás eso mismo está ocurriendo contigo hoy. No puedo decirte por qué estás viviendo lo que estás viviendo, pero sí puedo decirte esto: si permaneces tomado de la mano de nuestro Señor, nada, pero nada de lo que estás viviendo será desperdiciado, porque Dios tiene la capacidad de tomar todo aquello que otros hicieron para destruirte y convertirlo en la mejor plataforma desde donde Él manifestará su gloria por medio de ti. Moisés perdió una identidad. Jacob perdió una protección. José perdió la cercanía de su padre y el amor de sus hermanos, pero ninguno de ellos perdió el amor y el cuidado de Dios. Porque cuando Dios es todo lo que tú tienes, descubres que Dios es todo lo que tú necesitas. Recordemos que al inicio les mencioné al pueblo de Israel. Pues vamos a volver al pueblo de Israel, porque este pueblo representa a muchos de nosotros. El desierto no era el problema de este pueblo, la mente era el problema de ellos. Quiero que ahora miremos a este pueblo entero, el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió de la vida de ellos. Piensen esto: Dios abrió el mar rojo y ellos lo cruzaron. Vieron milagros. Estos hombres comieron maná, bebieron agua de las rocas, vieron la nube de día, la columna de fuego de noche, vieron cosas que ninguno de nosotros ha visto. Y aún así, cada vez que aparecía una dificultad, decían exactamente lo mismo: volvamos a Egipto. Pero si allá estábamos mejor, nos vamos a morir aquí. ¿Por qué Dios nos sacó? Nos debió haber dejado allí. Y yo siempre me hacía una pregunta: ¿qué estaba pasando con esta gente? ¿Acaso Dios había dejado de ser Dios? No. ¿La nube había desaparecido? No. ¿El maná había dejado de caer? No. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con estos hombres? Porque seguían reaccionando completamente igual. En todo ese tiempo siempre era la misma quejadera. Porque el problema de ese pueblo nunca fue el desierto. El problema era la manera en la que interpretaban ellos el desierto. Aquí entendí el versículo de esta enseñanza en su totalidad, Romanos 12:2. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Porque Dios, ¿por qué entendemos y muchas veces vemos en la palabra que Dios siempre habla de renovar nuestra mente? Porque mientras la mente tuya no cambie, mientras mi mente no cambie, mientras mi manera de ver las cosas no cambie, aunque cambie el lugar, seguiremos viviendo igual.
Israel salió de Egipto, pero seguía pensando como esclavo. Y un esclavo siempre piensa que alguien más tiene el control de su vida. Pero un hijo aprende a confiar completamente en su padre. ¿Cómo podemos ver aquí la renovación de la mente en la historia de este pueblo? Y aquí quiero detenerme un momento. Puede durante años yo pensé que renovar la mente era simplemente aprender más versículos bíblicos, ¿verdad? Y uno lo va a ir repitiendo y repitiendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna alma forjada contra mí prosperará. Pero el Señor me enseñó algo mucho más profundo. La renovación de la mente ocurre cuando la palabra cambia la manera en que nosotros interpretamos nuestra realidad. De nada te sirve repetir y repetir y repetir si ese versículo tú no lo conviertes en tu vida. Es importante reconocer que las experiencias repetidas moldean la forma en que una persona se percibe a sí misma. ¿Recuerdan esas dos identidades que mencionamos al principio? La segunda decía que es la identidad experimentada por la persona. Ese patrón de años de dolor, de rechazo, fracasos, no desaparecen simplemente por una declaración verbal correcta, por un positivismo espiritual, por repetición de versículos, no, más bien necesita ser encarnada en la experiencia humana. Necesitamos vivirla. La renovación de la mente implica aprender desde la nueva identidad en Cristo, incluso cuando las emociones y los recuerdos parecen contradecirse. Eso fue lo que pasó conmigo. Antes, cuando llegaba una prueba a mi vida, yo me hacía las mismas preguntas. Porque otra vez, Señor, pero esta guerrera, dale vacaciones a esta guerrera. Porque para mí todo es tan difícil. Pero Dios mío, ¿pero dónde tú estás? Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a renovar mi mente y yo comencé a ver la vida de una forma diferente, mis circunstancias no cambiaron primero. La que cambió fui yo. Y entonces, por consecuencia, mi oración cambió. Ahora digo, Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? Ustedes ven la diferencia. El problema sigue ahí. A veces lo pongo hasta una esquinita y le digo, ¿sabes qué? Tú vas a descansar hoy porque yo estoy buscando a papá. Pero ahora yo ya no soy la misma ante el problema. Yo le doy time out al problema. Entonces entendí algo. Quizás Dios no ha cambiado todavía el proceso que tú estás viviendo. Pero quiero dejarte esto y que tú tengas esto bien claro, porque primero Dios quiere cambiar o trabajar la manera en que tú estás mirando el problema, porque cuando cambia tu manera de pensar, también va a cambiar tu manera de vivir. Esto no es cuestión de tiempos de convertido, de años de convertido. Esto es relación, esto es transformación, esto se llama rendición. Cuando nos rendimos totalmente a Él, le decimos, ahora quiero que seas tú y no yo. Después en este pueblo vemos 12 espías, 12 hombres que entraron a Canaán, que es el lugar de la promesa. Los 12 vieron exactamente lo mismo. Los mismos gigantes, las mismas ciudades, las mismas murallas, la misma tierra. Sin embargo, regresaron con dos informes completamente diferentes. ¿Por qué? ¿Cambió la tierra? No. ¿Se fueron los gigantes? No. Quizás en un lado unos veían gigantes y en otros no. No, los dos se vieron los gigantes. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? La manera de pensar, la manera en que veían las cosas. 10 de ellos, dice la palabra, que dijeron, no podemos. Somos como langostas. Esto está imposible. Pero hubieron dos hombres, Josué y Caleb, que dijeron, si Dios está con nosotros, subamos, porque podremos. Ustedes se están dando cuenta. No negaron a los gigantes, no se vieron a sí mismos ellos pequeñitos, simplemente decidieron mirar a Dios antes que a los gigantes. Eso es una mente renovada. ¿Me están entendiendo? ¿Vieron la gran diferencia? Escúchame bien. Los 10 espías tenían una mente marcada por el miedo, pero Josué y Caleb tenían una mente renovada por la confianza. Y esa diferencia determinó el destino de ellos.
No fue el tamaño del gigante, fue el tamaño de su confianza en Dios. Y aquí está el mensaje, no todos los que salen de Egipto llegan a Canaán. No porque Dios no quiera llevarlos, Dios quiere llevarte al lugar de la promesa que te dio, sino porque algunos nunca permiten que Dios transforme su manera de pensar. Y esto no significa que Dios los dejó de amar, no, significa que resistieron su obra en ellos. Prefirieron volver y mantenerse mentalmente en Egipto antes que avanzar por fe hacia la promesa que Dios le tenía. ¿Y qué representa Canaán? Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante, porque muchas veces pensamos que Canaán representa una vida sin problemas. Para muchas personas yo me convierto a Cristo y se me van a se me van a terminar los problemas. Déjame decirte que no. Cuando Israel entró a Canaán todavía hubo batallas. Todavía hubo gigantes, todavía hubieron ciudades que conquistar. Entonces, ¿qué representa Canaán, Erika? Representa vivir dentro de las promesas de Dios. Representa caminar en obediencia, en rectitud. Representa una vida donde aún en medio de las batallas ya no dependes de tus fuerzas. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu dependencia? ¿En qué dependes tú? Y quiero decirte algo, eso fue exactamente así mismito lo que Dios hizo conmigo. No desaparecieron ninguno de mis problemas. No, yo vivo de problema en problema. Yo soy una guerrera que yo creo que no me voy a retirar nunca. Pero apareció una paz que yo no conocía. No porque el proceso cambiara, sino porque mi mente había sido renovada. Esta que ustedes ven aquí, todas las noches descansa en paz. Yo duermo como la princesa que soy. El proceso no cambió. Lo que cambió fue mi manera de pensar, mi manera de yo ver las cosas. Y cuando cambió mi manera de pensar, fue que descubrí que que Dios había estado obrando en mi vida desde el principio, desde el inicio. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y comenzaras a preguntarle al Señor, ¿qué quieres formar en mí? Porque quizás esa sea el comienzo de la renovación de tu mente. Y también puede ser el comienzo del propósito que Dios ha preparado para tu vida. Quiero terminar con esto. ¿Qué proceso estás viviendo hoy? Tal vez es un pozo como el de José. Tal vez puede ser el desierto como el de Moisés. Tal vez estás huyendo como Jacob. Yo no lo sé, pero sí sé una cosa, Dios sí lo sabe. Y quizás hoy llegaste pensando que este mensaje era para alguien más o entraste por casualidad, pero Dios quería hablar contigo hoy. Hoy entendimos algo. Ninguno de estos tres hombres entendían el propósito mientras estaban viviendo en el proceso. Ellos caminaron por fe, no por explicación. Y quizás tú tampoco entiendes todavía lo que tú estás viviendo. Quizás todavía no comprendes por qué Dios permitió ciertas pérdidas, por qué algunas personas se fueron de tu vida, por qué algunas puertas se cerraron, por qué algunos sueños parecían romperse. Y quiero decirte algo y esto te lo voy a decir con mucho amor. No siempre tendrás todas las respuestas, pero siempre tendrás al Dios que conoce todas las respuestas. Y eso debe ser suficiente para ti. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, porque no quiero que nadie salga de este mensaje con una idea equivocada acerca de quién es Dios. La Biblia no enseña que todo dolor proviene directamente de Dios, no. Vivimos en un mundo afectado por el pecado, por las decisiones de otras personas, por nuestras propias decisiones, por la maldad, por la injusticia, por enfermedades, porque por muchas circunstancias que nos reflejan lo que es el diseño perfecto de Dios. Y si quieres conocer el diseño perfecto de Dios, vayan al live anterior que dio mi sobrina Yosmari. José fue vendido por la maldad de sus hermanos. Moisés tuvo que huir por un pecado que cometió. Jacob sufrió las consecuencias de sus decisiones y de las decisiones de otros. Israel enfrentó las consecuencias de su incredulidad. La Biblia jamás llama a lo malo bueno.
No dice que la traición sea buena. No dice que el rechazo sea bueno. Tampoco dice que el abandono sea bueno, pero sí nos revela algo extraordinario. Nuestro Dios tiene el poder de tomar incluso aquello que fue injusto, doloroso o producto de la maldad humana y redimirlo para cumplir su propósito en ti. Eso fue exactamente lo que José entendió cuando dijo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. Qué hermoso, ¿verdad? José no estaba diciendo que la traición fue buena, estaba diciendo que Dios fue más grande que la traición. Y esa es nuestra esperanza. No porque todo lo que vivimos sea bueno, sino porque Dios puede transformar la naturaleza de ese mal y convertirlo en una bendición o en algo positivo para ti y usarlo para formar nuestro carácter y cumplir su propósito en quienes le aman. Aquí entra Romanos 8:28, que muchos conocemos este pasaje, ¿verdad? Muchos hemos leído este versículo y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y pensamos que significa que todo lo que nos ocurre es bueno. Pues no, eso no es lo que dice Pablo. Lo que dice es que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes le aman. Él toma las lágrimas, Él toma las pérdidas, las injusticias, las decepciones, los fracasos, las enfermedades y comienza a tejer una historia de redención. Solo Él puede hacer eso. Solo Dios puede tomar un pozo y convertirlo en un palacio. Solo Dios puede tomar un desierto y convertirlo en una escuela. Solo Dios puede tomar una cruz y convertirla en el camino de nuestra salvación. Porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Hoy puedo decir con toda certeza, el proceso no cambió. Cambió mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Y quiero dejarte con esta verdad. La enseñanza de esta noche. No conozco tus procesos ni tus pérdidas, pero sí sé que no has perdido a Dios. Y cuando mires y veas que Dios es todo lo que tú tienes, descubrirás que Dios es todo lo que tú necesitas. Esta noche no voy a pedirte ni vamos a orar para que Dios cambie primero nuestros procesos. No, eso no va a pasar esta noche. Voy a invitarte a hacer una oración diferente, una oración que cambió mi vida, una oración que marcó un antes y un después. Si hoy estás viviendo un proceso difícil en tu vida, si has sentido rechazo, soledad, abandono, injusticia, si te has preguntado muchas veces por qué a mí, hoy te invito a cambiar esa pregunta y decirle al Señor, Padre, renueva mi mente, enséñame a ver el proceso desde tu mirada. No permitas que el dolor defina mi identidad. Forma en mí el carácter que sostendrá el propósito por el cual tú me has llamado. Y aunque hoy no entiendas lo que está haciendo Dios, decido confiar en ti. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero debemos aprender y debemos decidir confiar en el Señor. Si tienen alguna petición, déjenme mirar. Si hay alguna petición por ahí. Han escrito algo, el nombre puede fallar, pero Dios jamás. Amén, Inosca, aleluya. Rosemary, amo esos pasajes. Vamos a ver si por aquí, bueno, no veo, bueno, no veo que hay oraciones ni peticiones, así que entonces vamos a orar y son las 10, así que vamos a orar y vamos a pedirle entonces al Señor dirección, ¿verdad? Por lo que estamos haciendo. Y yo te voy a pedir y te voy a invitar a que cierres tus ojitos, ¿verdad? Por unos minutos y pienses en ese proceso que todavía quizás tú no entiendes. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás y vamos a pedirle al Señor. Señor, Padre de toda gloria, de toda honra, mi Dios.
Hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo que muchas veces hemos interpretado, Padre, nuestra historia desde el dolor, desde nuestras heridas y desde tu verdad. Dime un segundo. Aquí. Seguimos. Padre, gracias Señor por todo tu amor, por toda tu gracia, por toda tu misericordia, mi Dios. Perdónanos, Padre, cuando hemos pensado que nos abandonaste, cuando en realidad caminabas a nuestro lado. Renueva nuestra mente, Padre amado, por medio de tu palabra. Enséñanos, Dios mío, a ver con los ojos de la fe y no solo, Dios, con los ojos de nuestras emociones. Como Abraham, mi Señor, queremos confiar aunque no conozcamos, Padre, todo el camino. Como Moisés, Padre, queremos depender de tu presencia más que de nuestras capacidades, mi Señor. Así como Jacob, queremos dejar de apoyarnos en nuestras estrategias, en nuestras ideas, en nuestros planes, y queremos aprender a descansar en tu bendición, en tu dirección, en tu sabiduría, mi Señor. Como José, queremos, Dios, crecer, creer que tú sigues obrando aun cuando no entendemos el proceso. Aunque todos me abandonen, Señor, yo sé que tú nunca me dejarás solo. Yo sé que tú nunca me dejarás sola. Y como Josué y Caleb, Padre, danos una mente renovada para mirar los gigantes, las murallas que parecen inatravesables y seguir creyendo que tu promesa es mayor que cualquier obstáculo. Haz de nosotros hombres y mujeres que no sean definidos por sus heridas, sino por tu propósito. Y que un día, Padre, podamos mirar hacia atrás y decir, Señor, ahora entiendo. Tú nunca me rechazaste. Me estabas preparando para este gran momento. Y camino confiada, que aunque esté en el desierto, que aunque nadie esté a mi lado, tu cuidado y tu protección siempre me acompañan. Porque cuando tú eres todo lo que nosotros tenemos, Padre, yo descanso y creo en que no necesito nada más. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre, y te damos gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Si hoy estás viviendo un proceso que no entiendes, no te desesperes. Tal vez hoy solo puedes ver el pozo, pero Dios ya está viendo el palacio que tiene preparado para ti. Tal vez tú solo ves el desierto, pero Dios ya está formando al líder. Tal vez tú solo ves la separación, pero Dios ya está preparando el propósito. Porque cuando Dios te separa, no siempre es rechazo. Muchas veces es preparación. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y quiero dejarles saber y que recuerden que somos una generación que no se calla, sino que clama. El próximo domingo tenemos una invitada especial. Se llama Ninoska Medina, una exponedora de la palabra increíble que va a estar con ustedes transmitiendo aquí por Generaciones de Clamor, llevándole un mensaje refrescante a su casa, a su familia. Dios me los bendiga y que descansen. Buenas noches.